Bueno. Voy a empezar hablando sobre hipertensión endocraniana. Entonces, tenemos que la hipertensión endocraniana, este síndrome va a consistir en un conjunto de síntomas y signos que van a ser ocasionados por el aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Entonces tenemos que el cráneo, lo vamos a hablar más adelante, pero voy a dar una breve introducción, va a ser como, para que sea más fácil, va a ser conocido como continente y el parénquima cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo como contenido. ¿Cierto? Entonces, tenemos que el cráneo o el continente va a limitar como tal los cambios de volumen. Y los que van a actuar más que todo, el parénquima cerebral generalmente es que siempre queda intacto, pero los que van a actuar es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos son los que van a hacer como tal que haya mecanismos de compensación para que si hay algún proceso, alguna masa, alguna cosa, no haya un proceso expansivo de órganos intracraneales. Como etiología del síndrome de hipertensión endocraniana, vamos a tener que este tiene tres grandes grupos. Entre estos grupos tenemos el primero, que es lesiones expansivas de crecimiento rápido, como son los tumores, los abscesos, granulomas, quistes, hemorragias del encéfalo, aneurismas. El otro grupo son afecciones con obstrucción de flujo de líquido cefalorraquídeo. Encontramos las hidrocefalias, pueden ser congénitas o adquiridas, meningitis o meningoencefalitis, fracturas de cráneo. Y el tercer grupo son las enfermedades con congestión venosa cerebral, como encontramos meningitis, meningoencefalitis. Dice, no se te oye muy bien. Ay, a ver. Ahí, profe, ¿o es por el ruido? Hola. No se te escuchaba muy bien. A ver, espérame, profe, yo conecto los audífonos. De pronto ahí mejoré. Ahí, profe. Mejor o igual. O peor, diría yo. Se te oye más lejos. A ver, voy a volver a... Ahí mejor. ¿Sí? Bueno, el tercer grupo es enfermedades con congestión venosa cerebral, como pueden ser la meningitis, meningoencefalitis, edema cerebral, encefalopatías, trombosis venosa. Entonces, pero estos no actúan solos. Por ejemplo, siempre actúan, interaccionan entre todos, porque, por ejemplo, un tumor que hace parte de la lesión expansiva de crecimiento rápido puede ocasionar una obstrucción de flujo de líquido cefalorraquídeo y al mismo tiempo puede ocasionar una congestión venosa cerebral. ¿Sí se está escuchando bien? Hola. Sí, se escucha bien. Y ahora sí. Ok, mejor. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de las lesiones expansivas de crecimiento rápido, que son como los más comunes. Y tenemos entre estos los tumores, que pueden ser de etiología primaria, de tejido nervioso o secundarios. Espéreme, yo pongo el láser. O secundarios que son por neoplasias extranerviosas. Entonces, estos tumores generalmente son los más frecuentes y van a ocasionar edema perilesional y también mayor sintomatología. Por parte de los abscesos, se van a dar por gérmenes comunes, como pueden ser bien de origen anaerobio o aerobio, y se ha visto que se ve muy frecuentemente micosis en personas con VIH. Granulomas, también va a incluir tuberculomas, changomas y lesiones sarcoidóticas, que también son muy frecuentes en pacientes con VIH. Por parte de los quistes van a ser comunes los hidatídicos y los cistecircósicos. Cuando se dice los hidatídicos, se refiere, va a ser como una población muy pequeña, no son tan frecuentes, y sin embargo, aunque no son tan frecuentes, la población afectada van a ser población pediátrica. Y los cistecircósicos van a ser más que todo por tomar agua contaminada o sucia y
Y bueno, el edema cerebral puede ser localizado o difuso. Localizado cuando rodea una lesión vascular hemorrágica o trombótica, y difuso cuando es por un traumatismo craneoencefálico o alguna alteración metabólica. También encontramos como una variación del síndrome de hipertensión endocraniana, que puede ser síndrome, que se lo conoce como síndrome de hipertensión endocraniana benigna o idiopática. Entonces, esta también es conocida como meningitis serosa ventricular o pseudomotor cerebral. ¿Por qué es como una variación? Porque esta no reconoce ninguna causa anunciada, ninguna etiología de las que acabamos de mencionar, y va a expresar los mismos signos y síntomas que un síndrome de hipertensión endocraniana normal. Generalmente se presenta más en mujeres obesas y jóvenes, y se va a asociar a distintos trastornos o de distintos tipos, como pueden ser hipofunción córtico suprarrenal o parotidia, síndrome de menorrea o galactorrea, corticoterapia prolongada, policitemia, también policitemia, también por la ingesta de alimentos o de fármacos como pueden ser anticonceptivos, vitamina A, tetraciclinas, etc. Otra característica de este síndrome de hipertensión benigna o idiopática es que tiene regresión espontánea, pero sin embargo va a dejar como secuelas que van a ser secuelas visuales. Y el diagnóstico va a ser igual que un síndrome de hipertensión endocranial, pues normal. Ya pasando a hablar de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta primero que este concepto de la presión intracraneal. Entonces, la presión intracraneal es mediada en el interior de la cavidad craneal, y esta va a interactuar con el continente, que lo habíamos dicho anteriormente, que va a ser el cráneo, y el contenido, que va a ser el líquido cefalorraquídeo y la sangre, pues dando así como tal la presión intracraneana. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Esta fisiopatología se da por el aumento del volumen de un componente. Entonces, puede ser líquido cefalorraquídeo o sangre, y se va a producir por la disminución volumétrica de los restantes. Por lo tanto, pues, va a ser, por ejemplo, vamos a ver más adelante en una imagen que una masa intracraneal que está en expansión va a generar que haya un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y de la sangre hacia el eje espinal, y así va a aumentar, pues, en la presión intracraneana y el volumen intracraneal, generando como tal el síndrome de hipertensión intracraneana. Entonces, lo que habíamos dicho antes, aquí tenemos el contenido. Entonces, acuérdense que el continente era el cráneo, el contenido teníamos el encéfalo, el volumen sanguíneo y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí tendríamos como tal, espérenme, yo muevo esto. Listo, aquí tendríamos como tal el estado fisiológico de presión intracraneal normal. Entonces, aquí tenemos el encéfalo, el volumen arterial, el volumen del líquido cefalorraquídeo de forma normal. Y acá ya tendríamos una pequeña masa, como lo podemos ver, que lo que hará ya va a aumentar la presión intracraneal. En esta imagen podemos verlo compensado. Entonces, al haber esta masa, que puede ser un tumor o algún otro tipo de sustancia, va a comprimir, y al empezar a comprimir como tal estos líquidos, ellos van a hacer una forma, pues al principio, como un mecanismo de compensación, y van a empezar como a drenarse, y para así puedes disminuir como tal la presión intracraneal. Pero cuando ya la masa es muy grande y ya ellos hicieron pues el mecanismo de compensación, pero ya fue como que suficiente, ya la masa es muy grande, entonces pues ya la presión intracraneal va a seguir aumentando, ya se conoce como una presión intracraneana elevada o descompensada. Bueno, entonces en la fisiopatología del síndrome de hipertensión endocraniana van a actuar ciertos factores muy importantes, como lo son el edema cerebral, que pueden ser de tipo citotóxico cuando hay hipoxia sostenida o paro cardiorrespiratorio, o vasogénico cuando hay neoplasias, abscesos o hemorragias, hidrocefálico cuando hay bloqueo de la barrera hematoencefálica. También encontramos otro factor importante, que es el flujo sanguíneo cerebral, que pues va a estar como a expensas o va a depender de la autorregulación cerebral.
y para que se disminuya tiene que haber una disminución de la presión de perfusión cerebral menor a 40 se me olvidó, milímetros de mercurio. Entonces, y ya la presión de perfusión cerebral va a ser igual como tal a la tensión arteria media. Y otro factor del síndrome de hipertensión endocraniana es la adaptabilidad, que como tal, esta adaptabilidad va a estar sujeta como a los mecanismos de compensación. Entonces, cuando ella va a estar cambiando según los mecanismos de compensación y al agotarse como tal, ya empieza a adaptarse como una hipertensión endocraniana. Entonces, tenemos que el aumento de la presión endocraniana se va a transmitir a la del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a cumplir función protectora de los órganos del neuroeje y se va a distribuir en el espacio subaracnoideo, incluyendo el eje espinal, que es por donde se drena lo que habíamos mencionado. Muchachos, ¿ustedes lo escuchan bien o el problema es mi computador? No, profe, se le escucha entrecortado. Es mi internet, creo. A ver. Muy entrecortado y entonces Espera, no, profe, yo reviso el no, internet. la exposición está muy completa y todo, pero la información no está quedando. Si quieres, mientras tanto, alguien más va exponiendo mientras miras a ver Sí, profe, si puedes voy mejorar a... un poquito la señal del internet, ¿vale? Bueno, profe. Si puedes hacer de anfitrión a alguien más para que vayamos adelantando. ¿Quién sigue exponiendo? Creo que sigo yo. Vale, y pues igual ya se puede compartir. Listo, ya comparto entonces. ¿Ya se ve? Sí, ya. Listo, bueno, yo voy a hablar del síndrome cerebeloso y del síndrome de Brown-Séquard. Pues voy a empezar hablando como tal del síndrome cerebeloso. Pues lo vamos a definir como tal, como el conjunto de signos y síntomas que se presentan pues por una enfermedad ya sea del cerebelo o de sus vías de conexión. Entonces, la patogenia de las manifestaciones clínicas se van a dar como tal por las alteraciones del control cerebeloso, tanto en la motilidad y se van a presentar pues como tal los siguientes trastornos. Va a haber alteración en la eumetría, que la eumetría es como la exactitud o la medida exacta del movimiento. Se van a presentar también alteraciones en la isostenia, que es decir, como una alteración en la fuerza o en la intensidad con la que se realiza una acción. También alteración en la sinergia, que la sinergia es la que permite la acción coordinada de los músculos. Va a haber también alteración en la diadocinesia, que la diadocinesia es la que permite que se realicen movimientos sucesivos rápidos y coordinados en una acción muscular como tal. Y puede presentarse también alteración en el tono muscular, que esta pues va a tener influencia como tal en la postura, en el movimiento y en el equilibrio. Entonces, todas estas funciones que les dije anteriormente, pues se pueden alterar, van a estar a cargo de las distintas conexiones que tiene el cerebelo con otros centros neurológicos. O sea, pues se van a alterar porque se alteran pues como tal estas conexiones. Entonces, entre sus conexiones pues vamos a tener vías de tipo aferentes y eferentes.
Entre las vías aferentes vamos a encontrar las vías espinocerebelosas, que son las que se van a encargar de transmitir la información desde los músculos y las articulaciones, y estas están relacionadas con la postura corporal y como tal la dinámica de los miembros. Vamos a tener también las fibras frontopontocerebelosas, que son las que proceden de la corteza con información sobre los movimientos que se realizan en la marcha. Y vamos a tener también el aparato vestibular, que es por el cual se va a informar sobre la postura y el desplazamiento de la cabeza como tal. También tenemos las vías eferentes, que va a ser por medio de estas vías que el cerebelo puede cumplir con sus funciones, ya que estas vías lo que van a hacer es conectar al cerebro con los otros centros neurológicos, como lo son el tálamo, la corteza cerebral, los distintos núcleos y las distintas vías. Entonces, esto lo que significa es que todas estas vías lo que van a hacer es que el cerebelo sea como un centro o una central de acciones regulatorias. Entonces, no es solo importante tener en cuenta las vías, sino la división anatómica del cerebelo y las funciones que éstas desempeñan, ya que éstas nos van a ayudar como a diferenciar entre los trastornos que se pueden presentar tanto a nivel del vermis como de los hemisferios. Pues que de estos les voy a hablar más adelante. Entonces, en el cuadrito pues, superior de la izquierda vamos a ver la división y la funcionalidad, pues dependiendo. Entonces, el cerebelo tiene el lóbulo floculonodular o el arquicerebelo, y este lo que hace es recibir impulsos desde los núcleos vestibulares y su función va a estar relacionada con mantener el equilibrio. Tenemos también el lóbulo anterior o paleocerebelo, que este está constituido por el vermis anterosuperior y la corteza contigua a este, y su función tiene relación con el control de la postura y el tono muscular. Vamos a tener también el lóbulo posterior o el neocerebelo, que este está ubicado entre los surcos primarios y uvulonodular, y su función se relaciona con coordinar los movimientos que son como voluntarios y más complejos. Tenemos también el pedúnculo cerebeloso inferior, que este lo que va a hacer es que va a unir el cerebelo con el bulbo raquídeo y va a recibir las diferentes fibras aferentes de los músculos esqueléticos y articulaciones. Tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, que este va a unir al cerebelo con la protuberancia y va a presentar fibras aferentes que se van a dirigir hacia la corteza. Y el pedúnculo cerebeloso superior, que este une al cerebelo con el mesencéfalo y sus fibras van a ser más que todo eferentes, que son las que les dije ahorita, que son las que permiten que el cerebelo cumpla con sus funciones, que lo conectan con los otros centros neurológicos. Entonces, en cuanto a la etiología o causas del síndrome cerebeloso, se pueden dividir en dos grupos. El primero, enfermedades con síndrome cerebeloso puro o dominante. Estos son más que todo pues, tumores, hemorragias, procesos inflamatorios, lesiones isquémicas, traumatismos, abscesos o enfermedades de tipo procesos neoplásicos. Y el otro grupo va a ser enfermedades con síndrome cerebeloso asociado con manifestaciones piramidales o extrapiramidales, que estas pueden ser por enfermedades heredodegenerativas, por esclerosis múltiple o asociadas a la médula espinal o síndromes del tallo cerebral como tal. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues vamos a encontrar diferentes signos y síntomas. Dentro de los signos son diferentes tipos de trastornos que se los voy a explicar un poquito más adelante. Y dentro de los síntomas, el paciente puede presentar vértigo, que este puede ser cuando el paciente se encuentra de pie o cuando está más que todo en decúbito lateral. El paciente, y esto sucede más que todo cuando el paciente se acuesta del lado contrario a donde está la lesión, o sea, se acuesta en decúbito lateral, pero del lado contrario a donde se encuentre la lesión. Y este vértigo lo que va a pasar es que el paciente va a sentir como que gira alrededor de los objetos o que los objetos empiezan a girar alrededor de él. Y el paciente va a referir como una sensación de inestabilidad o de mareo.
También el paciente puede presentar cefalea y vómito, pero estos se presentan más que todo cuando hay hipertensión endocraniana que afectan también al cerebelo. O sea, no generalmente es solamente una afectación del cerebelo, sino que viene acompañada de algo más. Entonces, como les dije, los signos se caracterizan o se agrupan en diferentes tipos de trastornos. Entonces, vamos a empezar con los trastornos estáticos o de la posición. Entonces, aquí es donde el paciente pues va a presentar astasia, que es cuando el paciente oscila, o sea, cuando el paciente está de pie y aumenta su base para no caerse, como podemos ver en la primera imagen. Que el paciente como podemos ver, como que abre las piernas, o sea, aumenta su base para mantener como tal el equilibrio y no caerse. También puede presentar desviaciones, y que es que el paciente se encuentra de pie y suele o puede inclinarse hacia adelante, que sería propulsión, o puede inclinarse hacia atrás, que sería retropulsión, o para los lados, ya sea para la derecha o para la izquierda, y esto sería más que todo lateropulsión, pues como podemos ver en la imagen, que es como una persona empieza a inclinarse hacia un lado o al otro. El paciente también puede presentar temblor. Este temblor puede ser de intención o de actitud, o puro dominante, unilateral o bilateral. Y este más que todo pues se realiza o se analiza pues con la prueba de índice nariz o talón rodilla. Es un temblor como terminal o de fin de acción, y este raramente es aislado. O sea, generalmente si el paciente presenta el temblor, este viene acompañado de otros signos adicionales. También el paciente puede presentar hipotonía muscular, que es que los músculos del lado comprometido se van a encontrar hipotónicos, es decir, pues con el tono muscular disminuido. Y estos lo vamos a evidenciar durante la palpación y en algunas maniobras que se realicen. Entonces, también vamos a tener los trastornos cinéticos o de los movimientos activos. En este trastorno los pacientes van a presentar marcha titubeante, o también conocida como marcha del ebrio, que es cuando el paciente pues oscila y empieza a caminar como en zigzag y desvía la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Si es muy grave, el paciente no logra caminar. Y si es como más leve, el paciente pues logra caminar, como les dije, pero camina más en una marcha como en tándem, con un pie delante del otro. Es lo que no logra hacer, o sea, no logra caminar de este modo. El paciente también puede presentar dismetría, que es cuando es incapaz de alcanzar el blanco o el objetivo, usando la fuerza, la velocidad o la distancia inadecuadamente. O sea, el paciente como tal se va como a detener antes de llegar, o va a llegar después al objetivo. O sea, va a tener como los movimientos aumentados. Y esto se puede evaluar mediante las pruebas tanto de índice nariz o de talón rodilla. Entonces es más que todo, por ejemplo, pues como podemos ver en la imagen, el paciente se le solicita pues que el talón toque la rodilla, que haga el movimiento como tal, pero como tiene los movimientos aumentados, no llega al punto, sino que va mucho más arriba, o sea, exagera el movimiento, tanto la distancia como la fuerza. También se puede presentar adiadocinesia, que es cuando se pierde la diadocinesia, pues, que es que la diadocinesia es lo que permite realizar movimientos alternados de forma rápida, ya que, pues, como sabemos, pues debe haber una sinergia entre los músculos para que se realicen este tipo de movimientos. Entonces, lo que pasa es que se pierde esta capacidad de realizar los movimientos de forma rápida y coordinada. También pueden estar alterados los reflejos pendulares, que estos se presentan generalmente secundarios a la hipotonía muscular, y se da cuando se realiza el reflejo patelar. Entonces, lo que va a pasar es que, o lo que vamos a ver, mejor dicho, es que después de que se hace el reflejo patelar, la pierna en vez de parar, va a seguir como oscilando, va a seguir moviéndose como hacia adelante y hacia atrás.
el paciente también puede presentar, en estos mismos trastornos, el paciente también puede presentar ataxia o disnergia o asinergia, que es cuando el paciente no va a coordinar la actividad o la acción de los distintos músculos para moverse. Entonces, en vez de realizar como tal los movimientos precisos y suaves, el paciente va a realizar más bien movimientos torpes. Estos se describieron en dos tipos de asinergia, en la gran sinergia y el otro tipo es pequeña sinergia. Entonces, en la gran sinergia es cuando el paciente intenta caminar, pero eleva el pie mucho del suelo. Pues ahí está como la imagencita que encontré. Eleva el pie mucho del suelo porque exagera la presión, la flexión del muslo. Entonces, si lleva el pie hacia adelante, o sea, logra llevar el pie hacia adelante, pero no avanza porque el tronco, como podemos ver en el dibujito, queda como retenido o retardado en comparación con el movimiento de la pierna. Entonces, en este caso, pues va a necesitar sostenerse de algo o de alguien para moverse o seguir, o sea, no va a ser incapaz de seguir caminando. El otro tipo es la pequeña sinergia, que se puede evaluar con las siguientes maniobras. Se puede evaluar con la prueba de la flexión del tronco, que se hace con el paciente en decúbito dorsal. Se le solicita que cruce los brazos sobre el tórax y como en la primera imagen, se le solicita al paciente que se levante, como que se incorpore, pero el paciente va a ser incapaz de hacerlo y lo que va a hacer es, va a flexionar las piernas en extensión sobre la pelvis, como podemos ver en la imagen, o sea, va a ser incapaz de hacerlo y lo que hace es como flexionar las piernas en flexión sobre la pelvis como para tratar de incorporarse sin como caerse o perder el equilibrio como tal. También tenemos la prueba de inversión del tronco, que aquí es con el paciente de pie, pues le pedimos que se incline hacia atrás. Las personas normales, bueno, sanas, van a mantener, lo que van a hacer es que cuando se les solicita esto para mantener el equilibrio, ellos van a flexionar las piernas y se van a inclinar y no se van a caer. Mientras que los pacientes con síndrome cerebeloso no van a flexionar las piernas y pues van a perder el equilibrio porque se van a flexionar para atrás, pero no, a la falta de flexión de las piernas, pues van a perder el equilibrio. Y por último tenemos la prueba de la flexión de la pierna, que es que con el paciente en decúbito dorsal le vamos a pedir al paciente que flexione la pierna intentando tocar la región glútea, como podemos ver en la imagen. Entonces, el paciente con el síndrome cerebeloso va a levantar muchísimo el talón y al bajarlo va a golpear contra la cama, contra el plano horizontal. Entonces, esto es anormal porque el paciente sano o normal lo realiza sin que el talón salga del plano horizontal, o sea, sin que el talón se eleve demasiado. Sin embargo, el paciente con el síndrome cerebeloso lo que hace es que descompone como tal el movimiento, entonces flexiona el muslo sobre la pelvis con la pierna extendida y luego eleva mucho el talón, o sea, como que no coordina que sea un movimiento fluido, sino que descompone el movimiento en múltiples partes y hace que sea exagerado y anormal. También vamos a tener los movimientos, los trastornos de los movimientos pasivos. Estos se van a presentar como consecuencia de la hipotonía muscular, o sea, una disminución del tono muscular, y se van a evaluar mediante distintas pruebas. Entonces, las pruebas que vamos a tener aquí son la prueba de pasividad de André Thomas. Esta se realiza con el paciente de pie y el médico se coloca por detrás y pues se le toma de la cintura al paciente y le hace al tronco como movimientos de rotación hacia derecha e izquierda. Esto lo que va a permitir es que se va a poder ver como un movimiento de vaivén muchísimo más amplio del miembro superior del lado del cerebro que esté afectado. O sea, va a haber un movimiento mucho más amplio cuando se realice este movimiento. Otra también que se puede hacer es que cuando el antebrazo y la mano del lado de la lesión se dejan colgando, por así decirlo, como en la imagen que está ahí, los movimientos pendulares van a ser también mucho más amplios del lado contrario a la lesión. También tenemos otra prueba para evaluar estos trastornos, es la prueba de resistencia de Stewart-Holmes.
Esta pues lo que hace es que también es para evaluar la hipotonía y se hace pidiéndole al paciente que flexione con fuerza el antebrazo, como se ve en la imagen. Se le pide al paciente que flexione con fuerza el antebrazo sobre el brazo, mientras el médico le sujeta la muñeca, pues haciéndole como resistencia. Y luego repentinamente, pues sin avisarle, se le va a soltar la muñeca al paciente, y el paciente con síndrome cerebeloso, pues el brazo va a seguir flexionándose hasta que golpea su mano contra el hombro. O sea, no va a parar como tal, sino que va a seguir flexionándose. Y además de pues todos estos trastornos que les mencioné entre los signos, se pueden presentar también otro tipo de trastornos o alteraciones, como lo son las alteraciones en el lenguaje. Estos pacientes van a presentar como tal disartria, que es que el paciente va a tener una alteración en la articulación de las palabras y en su ritmo al momento de hablar. O sea, va a ser tanto lento como monótono. Puede presentar también nistagmo, que es cuando el paciente, bueno, los ojos del paciente empiezan como a moverse de forma rítmica e involuntaria, ya sea de forma horizontal, vertical o rotatoria. Esto es causado como tal por la hipotonía y la ataxia de los músculos oculares. Y se pueden presentar también trastornos de la escritura, que es que la escritura se vuelve mucho más irregular, más angulosa, y esto puede ser como tal por la dismetría o el temblor que pueda presentar el paciente. En cuanto al diagnóstico del síndrome cerebeloso, se basa como tal en las pruebas que les mencioné anteriormente. Y dependiendo de los signos que se destaquen en estas pruebas, pues se van a clasificar de la siguiente manera. O sea, la forma clínica se va a destacar de la siguiente manera. En síndrome cerebeloso medio, este es bilateral. En este van a predominar más que todos los trastornos estáticos. Hay asinergia del tronco y trastornos en bipedestación. Y además el paciente puede presentar nistagmo y disartria. También está el síndrome cerebeloso lateral. Este es más que todo homolateral respecto a la lesión que se presenta en el cerebelo, y este va a predominar más que todos los trastornos cinéticos. Va a haber falta en la coordinación motriz y va a haber hipotonía muscular. Y por último, tenemos el síndrome cerebeloso asociado con otros síndromes neurológicos, que estos van a ser los síndromes del tallo o del tronco cerebral, que pueden además tener lesión de las vías cerebelosas. Y el paciente pues puede presentar distintos signos, tanto sensitivos como motores, o asociados a los pares craneales. Bueno, ahora pues vamos a pasar al síndrome de Brown-Séquard. Paremos ahí un momento, paremos antes de arrancar del síndrome de Brown-Séquard. Devolvámonos un poquito. Listo, ¿a dónde? Antes. Ay. Ahí, la anterior. La siguiente. Ahí, podemos dejarlo ahí. Dejémoslo entre el anterior primero. Entonces, mire, lo importante para tener en cuenta con el cerebelo es que el cerebelo es un órgano que tiene varias vías específicas que se van a conectar no solamente con la corteza, sino que también se comunican con la parte, digamos que motora periférica y con la parte vestibular. Son como las tres grandes conexiones que tiene el cerebelo. ¿Y de qué se encargan específicamente? Entonces, la espinocerebelosa es básicamente lo que ustedes van a encontrarse, es que tiene una función por tener relación específicamente pues, con la espina, con la parte postural del cuerpo. Digamos, son funciones completamente inconscientes, pero que para su funcionalidad requiere un adecuado funcionamiento de estructuras corticales, de estructuras cerebelosas y de estructuras motoras periféricas adecuadas. Entonces, cuando uno hace una valoración, uno puede encontrarse que el paciente puede tener una paresia, o puede tener una plegia, o puede tener un trastorno motor, pero si el paciente lo que cuenta más no es porque tenga de pronto una debilidad específica, sino que tiene un problema ya de coordinación,
lo hace a uno pensar que habitualmente la lesión es más a nivel cerebelosa. Pueden ser lesiones más de predominio hemilateral o puede ser generalizado bilateralmente, dependiendo como el grado de afectación del cerebelo. Entonces vamos a encontrarnos que es muy diferente, por eso uno hace una valoración de ciertos componentes específicos motor y sensitivos que ya los vimos, que es evaluar toda la parte motora, contráctil, las diferentes fibras, las diferentes raíces, vamos a evaluar la fuerza de los diferentes grupos musculares, pero aquí más que alteración en la fuerza muscular, lo que vamos a encontrar es que va a haber una alteración en la coordinación. Entonces el paciente puede contraer perfectamente las extremidades, puede contraer perfectamente la columna, pero cuando usted para a este sujeto, el paciente es incapaz de coordinar que ambos grupos musculares sean capaces de ejercer una acción tan básica como puede ser la postura corporal normal en bipedestación. No es por una debilidad del músculo, ojo en eso, porque si el paciente usted lo para y se cae porque tiene una monoplegia de una extremidad, eso no tiene funciones cerebelosas específicas. Pero si el paciente tiene una fuerza conservada, realiza movimientos de manera adecuada, pero cuando usted lo pone a realizar actividades que aunque son inconscientes, para el paciente son incapaces de sostenerse, entonces ahí es donde uno piensa que alguna de las vías espinocerebelosas esté afectada. Entonces él se encarga de movimientos complejos como pueden ser específicamente la coordinación muscular, los movimientos como escribir, por ejemplo, que son de los más complejos, requieren que haya movimientos muy finos y coordinados de los miembros superiores para que se pueda realizar la escritura, asociado a muchos otros factores que ya vimos previamente, y es todo el tema cortical, que tiene que ver con la interpretación de las letras y la coordinación de los fonemas y todo el tema que implica la escritura, pues el paciente no puede estar afásico. Si es un tema de afasia, muchos de estos factores no se van a poder evaluar adecuadamente. ¿Por qué? Porque miremos la complejidad de cada una de las acciones que se realizan. Pero ya yendo a funciones mucho más básicas, es la postura corporal. Cuando uno ve afectaciones de la postura corporal, habitualmente, ¿qué vamos a encontrar? Que cuando mucho de esto tiene que ver con la propiocepción y con la contracción de manera coordinada de músculos, de grupos musculares. ¿Para qué? Para que el sujeto se permanezca erguido en una posición específica. Como lo vimos en los videos anteriores, mucha de esta parte de valoración del cerebelo implica temas de coordinación. Entonces el paciente puede tener una parte de propiocepción o de percepción del entorno relacionado con el ámbito, digamos, con el segundo par, específicamente con visión. Pero cuando el paciente cierra los ojos, ya toda esa función queda a cargo específicamente del cerebelo de propiocepción y de coordinación de la contractibilidad muscular. Entonces, es ahí cuando el paciente empieza a tener alteraciones en este tipo de vías. Y habitualmente la lateralización del sujeto siempre es hacia el mismo lado. Eso va a depender obviamente del tipo de lesión. Lo mismo que la coordinación. Para poner al paciente a deambular, el objetivo es que lo haga tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados, para también verificar si hay un apoyo por parte visual o si el paciente tiene afectación específica de la propiocepción y de las vías espinocerebelosas específicamente, de las vías espinales que comunican con el tono muscular a nivel cerebral. Hay otros mucho más complejos como son la actividad de la marcha, que requiere coordinaciones de contractibilidad y relajación de algunas de las vías puntuales. Entonces eso se llama por otras vías adicionales que requieren coordinaciones, sobre todo en algunos movimientos más, digamos que requieren más coordinación de grupos musculares para contractibilidad, para metría, para tener la capacidad de modular distancias, tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados. Usted a un paciente lo puede poner a dar pasos
incluso con ojos cerrados, y él va a ser capaz de coordinar las distancias que tiene que medir, porque eso tiene que ver específicamente con una ubicación espacial que también el cerebelo se encarga de. Y hay unas vías que van desde el punto de vista vestibular o conexiones vestibulares que específicamente se encargan de la ubicación de la cabeza y de los movimientos rotativos. Entonces, por eso cuando uno habla de problemas de vértigos como tal, cuando hay lateralizaciones del paciente, puede ser afectaciones tanto desde el punto de vista vestibular o pueden ser afectaciones cerebelosas, porque ese tipo de movimientos coordinados de los ojos, o sea, el cerebro se encarga de coordinar los ojos, el cuello y la posición de la cabeza para poder enfocar. Usted puede mover la cabeza y enfocar un punto fijo, y eso implica una coordinación entre los movimientos oculares externos, la capacidad de fijación y los movimientos del cuello. Entonces, cuando hay ese tipo de afectaciones, que es más fácil hablar a través de la presencia de nistagmus, pues son otras vías específicas. Y tiene unas vías básicamente diferentes que son más que todo como encargadas del tema de regulación, ¿no? De actividad. Pasemos a la siguiente. Siguiente es. Entonces, y cada uno van a estar comunicados con puntos específicos a nivel cerebeloso. Por eso, aunque no es tan específico, porque como es un órgano mucho más pequeño, habitualmente las lesiones pueden ser mucho más complejas, es decir, no van a haber afectaciones específicas de áreas muy específicas del cerebro, del cerebelo, como si a veces sucede con el cerebro, las afectaciones son mucho más puntuales. En el cerebelo, habitualmente las afectaciones son mucho más difusas, pero uno puede ubicar las lesiones dependiendo del tipo de alteración que tenga el paciente. Entonces, dependiendo si esa alteración es para mantenimiento del equilibrio, del tono muscular, de movimientos articulares distales o de movimientos, digamos que voluntarios o movimientos incoordinados. De acuerdo a eso, vamos a poder encontrar cuáles son los puntos específicos. Hay una serie de núcleos a nivel cerebeloso que se encargan de coordinar esas diferentes funciones puntuales. Siguiente. ¿Cómo, doctor? Siguiente. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, es que en ese Ok. momento se me entrecortó. Siguiente diapositiva. Eso. Siguiente. Entonces vamos a encontrar una serie de alteraciones específicas que son tanto signos clínicos que ustedes los pueden documentar en el paciente cuando el paciente está estático, pero lo más importante, y digamos que uno de los factores importantes para el paciente es poner a hacer actividades dinámicas, porque como es un órgano regulatorio del movimiento, es cuando se realizan esas actividades de movimiento, de equilibrio, de coordinación, que van a ser evidentes ese tipo de alteraciones puntualmente. Y pueden presentar algunos síntomas, pero estos síntomas, por la ubicación del cerebelo, puede verse, digamos, es un órgano que se puede alterar de manera temprana en pacientes con hipertensión endocraniana, que era algo de lo que habíamos alcanzado a ver inicialmente, ahorita que estuvimos hablando un poco, cuando estamos hablando un poquito de hipertensión endocraniana, vimos que el cerebro es digamos que el cráneo es una cavidad cerrada, una bóveda cerrada, encerrada en hueso, que no tiene la capacidad de expandirse. Entonces, cuando hay algún tipo de alteración en alguna de las tres principales estructuras que componen la bóveda intracraneana, que son orgánicamente hablando, el cerebro o la vía neurológica, todos los órganos neurológicos, el sistema vascular, que incluye el sistema arterial y venoso, y un sistema de líquido cefalorraquídeo que se encarga de proteger la vía cerebral. Entonces, cuando hay alteración de estas, el primero que se ve afectado por su ubicación específicamente es el cerebelo. Entonces, el paciente habitualmente con hipertensión endocraniana puede tener algunas alteraciones desde el punto de vista cerebeloso. Y en algunos pacientes con alteraciones a este nivel pueden presentar signos de hipertensión endocraniana, que son básicamente cefalea, la presencia de vómito en proyectil, puede presentar alteraciones visuales o puede presentar síndromes vertiginosos. Siguiente.
Esto es lo que hemos hablado, un poquito de la ataxia, que es el requerimiento de alteraciones para la marcha, aumento de los planos de sustentación, al desviaciones o lateralizaciones, que pueden ser anteropulsión, retropulsión o lateralpulsión, movimientos coordinados. Usted puede poner a hacer diferentes movimientos para que el paciente sea capaz de identificar, digamos, diadococinesias, por ejemplo, hacer movimientos alternados, hacer arepas o hacer prueba de punta nariz y dedo, o hacer pruebas mucho más específicas como son la marcha, evaluar marcha o punta talón. Y pueden encontrar ustedes alteraciones motrices específicamente como temblores o alteraciones mucho más complejas que pueden estar relacionadas con trastornos específicos de vía extrapiramidal que uno puede a veces encontrar en algunos pacientes con esta alteración. ¿Listo? Esto lo estamos evaluando específicamente en vía cerebelosa, pero uno ya tiene que haber descartado o haber evaluado previamente todo lo que es la vía motora y sensitiva, y es donde vamos a encontrar alteraciones. Hay que haber descartado ese tipo de alteraciones para uno ya pensar en específicamente trastornos más cerebelosos. Y como les decía, a veces los trastornos cerebelosos habitualmente no son focales, son más difusos, ¿no? Y son más de coordinación. Siguiente. Bueno, esas son otras pruebas, la diadococinesia, ¿no? Reflejos pendulares, alteraciones de dimetría. Siguiente. Y la ataxia, ¿no? Que hay diferentes formas de evaluar la ataxia y las alteraciones motoras. Siguiente. Bueno, son otras pruebas. Siguiente. Y los diferentes síndromes que vamos a encontrar. Entonces es importante que ustedes conozcan cuáles son las alteraciones de los componentes de cada uno de los síndromes cerebelosos, para que tengan claro cuáles son las alteraciones, o digamos que cuáles son las vías principalmente comprometidas. Continuemos con el siguiente tema. Listo, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del síndrome de Brown-Séquard o de hemisección medular. Este consiste en la hemisección de la médula, o sea, es la mitad de la médula la que está afectada, y esta afecta por debajo del punto de la lesión la función motora de un lado de la médula espinal, produciendo hemiplegia, o sea, parálisis de la mitad del cuerpo, o hipoestesia ipsilateral, disminución en el sentido del tacto o de las sensaciones. Y este va a ser acompañado con alteraciones en la propiocepción y sensación de vibración por la disrupción del tracto córtico-espinal, y alteración de la percepción del dolor y temperatura por el daño en el tracto espinotalámico, que es el que va a llevar la información del lado contrario. Entonces, esto se los voy a explicar un poquito mejor más adelante. En cuanto a la etiología, las causas, pues más que todo las más comunes son las de origen traumático, que es pues la fractura de la columna vertebral, heridas por armas blancas o de fuego, pues como alguna iatrogenia quirúrgica, accidentes de cualquier tipo, y las menos comunes, pero que pueden haber, son las de origen no traumático, que puede ser por un tumor expansivo, un hematoma o una hernia discal. Entre los signos y síntomas. Entonces, una persona con el síndrome de Brown-Séquard puede presentar de forma variada distintos síntomas, como lo son la debilidad muscular y parálisis, pues por la hemisección de la médula. Por la hemisección medular, la persona tiende a presentar alteraciones en las actividades motoras a nivel ipsilateral. Entonces puede presentar hemiparesia o reducción de la movilidad de la mitad del cuerpo, hemiplegia o parálisis de la mitad del cuerpo, puede presentar atrofia muscular o debilitamiento, incluso puede presentar problemas de tipo intestinales o de control de la vejiga, y generalmente pueden presentarse dificultad para caminar, pues asociado pues a todo lo que les dije anteriormente. Pueden presentarse también
alteraciones en la propiocepción, que la propiocepción es la que se va a encargar como de informarnos la posición de nuestros músculos y nos permite ser conscientes como para realizar los distintos movimientos y reacciones automáticas del cuerpo. Entonces, esto se puede ver afectado. También se puede ver afectado la percepción sensorial, que los principales efectos o síntomas que se presentan sobre la percepción sensorial en este síndrome van a ser la hipoalgesia o pérdida de la sensibilidad al dolor contralateral a la zona afectada, que esto pues, se los explico justo en la siguiente diapositiva. Hipoestesia o disminución de la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad frente a los cambios de temperatura y pérdida como de la sensibilidad a los distintos estímulos vibratorios. Entonces, en esta imagen como tal, se puede explicar un poco mejor cómo se presentan los síntomas. Entonces, lo que sabemos del síndrome es que la afectación se da en la hemimédula, es decir, el límite de la lesión es justo en la línea media de la médula. Entonces, por encima del lugar donde sea la lesión, no va a haber ninguna alteración. Tanto la sensibilidad como el movimiento pues van a estar conservados, pero en la zona verde, pues que sería el sitio de la lesión, como se ve en la imagen, pues en esta zona indica que hay una pérdida completa de la sensibilidad. En la zona morada indica que hay una disminución del tacto y la vibración y propiocepción, pero aquí se conserva la sensibilidad termalgésica, por así decirlo. Esta es diferente a la zona azul, que es la zona contralateral, o sea, la zona del lado de la médula que no fue afectado. Aquí va a haber como tal una disminución de la sensibilidad termoalgésica, pero a diferencia de la zona morada, pues aquí va a haber una conservación tanto del tacto como de la vibración y la propiocepción. O sea, el síndrome como tal es una lesión que se da justo en la línea, o sea, en la mitad de la médula y que produce síntomas como tal, tanto en el lado afectado, que serían como más intensos, como en el lado contrario. Y listo, profe. Deja ahí esa diapositiva. Listo. Entonces, ahí lo más importante que es que el síndrome de Brown-Séquard, recuerden que la sensibilidad lleva fibra, tiene varias vías, una que hace decusación y una que no. Entonces, la que hace decusación, al nivel de la decusación específicamente, pues vamos a tener una completa pérdida de la sensibilidad, de todo tipo de sensibilidad, a nivel de la lesión. Pero las fibras que habitualmente van por el mismo lado, pues van a tener una disminución ipsilateral de la sensibilidad. ¿Esos cuáles son? Tacto, vibración y propiocepción, que esas son fibras que habitualmente hacen decusación pero en la parte más superior, ¿no? Mientras que la fibra de disminución del resto de la sensibilidad, ¿no? Va a tener una decusación inferior, entonces se produce una lesión, pero la afectación de la lesión es contralateral. Entonces mire cómo hay una disminución de la vibración, propiocepción y del tacto del lado afectado, pero es el lado contralateral que va a tener la disminución de la sensibilidad como tal. ¿Listo? La sensibilidad, digamos que la de superficial como tal. ¿Listo? Bien, ¿quién sigue? Yo, profe. Listo. A continuación vamos a presentar lo que son síndromes vasculares cerebrales, entre ellos dos de los tres, que es el de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Primero partimos diciendo que es un síndrome vascular cerebral. Entonces decimos que son todos aquellos conjuntos de signos y síntomas que se instalan súbitamente, o sea, instauración aguda
y lo que me hace es un déficit circulatorio del sistema nervioso central. Eso es lo que llamamos accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular. Entonces, si llega un paciente que con déficit neurológico agudo, entonces yo voy a pensar en accidente cerebrovascular. Este se debe pues a fenómenos isquémicos, que es en gran mayoría, pero también a fenómenos hemorrágicos. Entre esos isquémicos pues está lo que es la trombosis, que es la obstrucción local, o sea, el flujo sanguíneo se obstruye porque se ocluye el vaso. Y por embolia, que ese vaso está fluyendo, pero por un producto que viene de la periferia. Y las manifestaciones clínicas de este accidente cerebrovascular va a depender del territorio que esté afectado. Un momento. Bueno, aquí tenemos, ¿ustedes están viendo en la parte superior? Ya. ¿Superiores hasta qué superior? Hasta donde dice arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Sí, ahí sí. ¿Sí está bien? Ok, sino que aquí me parece tapado, pero bueno. No debemos olvidar la anatomía vascular. Entonces aquí está el arco de la aorta, nace la carótida común y viene la carótida interna, que es la que me va a dar origen a mí, la arteria cerebral media, que es la que tenemos por aquí, y la arteria cerebral anterior en sus dos porciones. Aquí lo vemos claramente en el polígono de Willis. Entonces acá vemos la carótida interna, da la cerebral media. De aquí sale la primera rama de esa cerebral anterior, o su primer segmento, mejor dicho, que es lo que llamamos A1. Luego se forma la comunicante anterior y de esta sale el segmento A2. Aquí lo vemos más claramente, entonces está la comunicante anterior, sale la arteria cerebral anterior y ella discurre alrededor del cuerpo calloso. Tiene un recorrido medial en los hemisferios cerebrales y pues va a irrigar esta estructura, el lóbulo frontal, lóbulo parietal medialmente. Y la arteria cerebral media lo que hace es que discurre por la cisura de Silvio o la cisura temporal. ¿Listo? Y pues va a irrigar al lóbulo frontal, temporal y parietal también. Decimos que el cerebro recibe, o sea, él tiene del 15 al 20% del gasto cardíaco en reposo. Entonces, si son 5 litros, él va a ocupar 750 mililitros por minuto. Y el cerebro tiene una sensibilidad de la isquemia de 4 a 6 minutos. ¿Cómo así? Sabemos que todos los órganos pues tienen cierta sensibilidad a esos estados de hipoxia, que no les está llegando oxígeno. Algunos tienen mayor tiempo, o sea, tienen mayor sensibilidad a la isquemia que el cerebro, pudiendo llegar a durar horas. El cerebro solamente tiene de 4 a 6 minutos. ¿Qué pasa durante este tiempo? Pues que el cerebro cambia de ese mecanismo, de ese metabolismo aerobio que tenía a anaerobio. Claro que esto es peligroso pues porque produce menos energía y demasiados productos de desecho, como lo es el ácido láctico. Entonces, por eso no es tan bueno. Pasamos a hablar de las causas o qué se presenta más que todo. Entonces decimos que habían dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico se da cuando se obstruyen esas grandes arterias. Entonces, ¿qué pasa acá? El infarto, la extensión y la gravedad de este infarto va a depender si hay desarrollo de circuitos anastomóticos, de esa circulación colateral y la rapidez con la que la obstrucción se instaure. Entonces, dependiendo de ese flujo sanguíneo cerebral, yo puedo dividirlo en dos, si es global o si es focal. ¿Cuándo va a ser global? Este flujo sanguíneo cerebral se me disminuye bruscamente, ¿ya? No hay flujo colateral, no hay nuevos circuitos anastomóticos y el daño neuronal que se produce es irreversible. Ya se produce de 4 a 8 minutos después de la obstrucción. ¿A qué va a responder? Se puede presentar en pacientes con paros cardiorrespiratorios, pacientes con hipertensión arterial marcada o arritmias, por eso es global. Mientras que focal, sí va a haber una disminución drástica del flujo cerebral en el área
en un área, pero ¿qué pasa? Esta área donde se me da esa disminución del flujo va a estar circundada, o sea, alrededor va a tener áreas que sí tienen perfusión, no en condiciones óptimas, pero sí en valores marginales. Entonces, esa es la que me va a desarrollar circuitos anastromóticos, o sea, la variabilidad del infarto en cuando es focal, va a depender del grado de la circulación colateral, que me mantenga ese aporte de nutrientes como la glucosa, que es la que me va a proveer la energía, y pues de oxígeno. Entonces, esto obedece a dos entidades, a la trombosis y a la embolia, como le había mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué es la trombosis? La obstrucción del flujo sanguíneo por oclusión local. ¿A qué responde? A la ateromatosis, ya sea de vasos pequeños, de mediano o de gran calibre. Y el principal factor es la hipertensión arterial. También se me puede producir por embolia. Entonces, ¿qué pasa? A mí se me ocluye un vaso porque me llegó un producto, un émbolo, que viene de la circulación periférica. Entonces viene, me ocluye y puede ser de dos tipos, una cardioembolia o una ateroembolia. ¿Qué pasa con la cardioembolia? Se puede deber a fibrilación auricular, un tumor, un mixoma auricular que se haya desprendido y me llegue ahí, una vegetación valvular por una endocarditis infecciosa, trombos murales. Un momento, coloco aquí el puntero, listo. Trombos murales que se hayan presentado en pacientes que tuvieron infarto agudo al miocardio. Y ateroembolia, más que todo por placas ateromatosas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la placa, se me fragmenta, se me desprende, ya sea que esté en las carótidas, en arterias carótidas, y van hacia la circulación cerebral. Entonces, me impactan en los vasos pequeños de mediano calibre y se me produce ese infarto, ese accidente cerebrovascular isquémico. Tenemos un tiempo ventana o un área de penumbra isquémica. ¿Qué pasa aquí? Este tiempo que nosotros tenemos es lo que nos va a permitir a nosotros detener o reducir en gran medida la lesión que se produce en ese parénquima neuronal. O sea, que ese proceso de necrosis que se está dando. ¿Cómo lo hacemos? Restableciendo la irrigación. ¿Y cómo? Por la acción de los trombolíticos. Entonces, como le había mencionado anteriormente, cuando se da esta obstrucción, comienzan a haber cambios funcionales. Entonces, cambia el metabolismo, se producen, hay productos de desecho, cambia toda esa funcionalidad, pero no se está cambiando la anatomía como tal. Y el tamaño y la duración va a depender de esas áreas que están circundadas al tejido que está afectado, que va a desarrollar tejido anastromótico y todo eso. Y en esa circulación colateral es donde van a actuar mis trombolíticos. Y este tiempo ventana va a durar de 4 a 5 o de 4 a 6 horas, que es donde nosotros podemos administrar estos trombolíticos. Factores de riesgo vemos que son demasiados. Hay factores que son modificables, hay que no son modificables. Entre los modificables está la hipertensión arterial, que es de los principales factores o el que mayor prevalencia tiene. También hay diabetes, dislipidemia, tabaquismo, enfermedades cardíacas, consumo de alcohol, hiperhomocisteinemia, que es lo que sabemos que es la abundancia de la cisteína, drogas, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre los no modificables está la edad, cuando el paciente es mayor a 65 años, el sexo masculino también es importante. Pasamos a hablar del accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué pasa aquí? Va a haber una rotura de un vaso que se dio espontáneamente y que no obedece un orden traumático. Entonces, como se rompe ese vasito, entonces va a haber presencia de sangre en el tejido encefálico, que se puede limitar al parénquima o se puede extender hacia el sistema ventricular o el espacio subaracnoideo. Entonces, yo tengo esa hemorragia intracerebral. Esta puede ser primaria, que es la mayoría de los casos. ¿Y qué pasa aquí en la primaria? Se rompen los pequeños vasos por procesos degenerativos crónicos. Entonces, ¿como en qué patología se puede presentar? En ateromatosis o en angiopatía amiloidea. Entonces se acumula esto en los vasos cerebrales y lo debilita y se rompe. Y la secundaria por anomalías vasculares. Entonces anomalías vasculares puede ser congénito, entonces una malformación arteriovenosa,
angiomas, puede producirse por aneurismas, se rompen. Estos aneurismas se producen más que todo en la arteria comunicante anterior, la que está entre el primer y segundo segmento de la arteria cerebral anterior. Puede haber neoplasias, ya sean primarias o secundarias, coagulopatías que sean congénitas o adquiridas, inflamaciones, ya sea de tipo infeccioso o no, y tóxicos como el alcohol y las drogas. Y esto sí tiene unos factores de riesgo más reducidos, como es la hipertensión arterial, que es el principal y el factor de riesgo más importante, sobre todo en mayores de 55 años y fumadores. Entonces, ¿qué pasa? El efecto crónico de la hipertensión arterial va a hacer el daño en la capa media y el músculo liso de las bifurcaciones de los vasos. Entonces, esa hemorragia se van a presentar más que todo en donde el vaso se bifurca. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Dos términos, un accidente isquémico transitorio y un accidente cerebrovascular como tal. El accidente isquémico transitorio presenta toda la sintomatología, lo mismo un accidente cerebrovascular, pero menor a 1 hora. Y esos síntomas evolucionan y el paciente tiene una recuperación completa. A eso es lo que llamamos accidente isquémico transitorio. Episodios de déficit neurológico de corta duración. Hay dos puntos importantes aquí. Si yo tengo estos episodios con frecuencia, me quiere decir que ese paciente puede tener un accidente cerebrovascular inminente. Y si estos episodios se presentan después de que ya el paciente presentó un accidente cerebrovascular, entonces me puedo aumentar, puedo decir que ese paciente pueda tener un accidente cerebrovascular isquémico. Ahora sí vamos a hablar como tal de las manifestaciones cuando se compromete cada arteria. Comencemos con la cerebral anterior. Entonces, como les había mencionado anteriormente, esta es la cerebral anterior en su primer segmento y segundo segmento y la comunicante anterior. Cuando se ve afectada el primer segmento de la cerebral anterior, entonces decimos que hay un mejor pronóstico o es bien tolerado, pues por obvias razones. Digamos que se presenta aquí en este punto, entonces esta se va a encargar de la irrigación de los ambos polos. Aquí sigue derecho el flujo y aquí se intercambia y va e irriga el otro lóbulo. Entonces no hay mayor problema. ¿Qué pasa? Cuando ya la obstrucción se presenta aquí en el segundo segmento, acá o acá, va a haber un déficit sensorial y motor del pie y la pierna contralateral a la lesión. Entonces, digamos que esta me está irrigando a mí el lóbulo derecho y se me obstruye. Entonces, el pie y la pierna izquierda se me van a ver afectadas. ¿Por qué? Esta arteria cerebral anterior lo vamos a ver más adelante, pero ella discurre por encima del cuerpo calloso y me va a irrigar lo que son las áreas motora, la corteza motora primaria y la corteza somatosensorial primaria. No sé si ustedes acuerdan del homúnculo de Penfield. Como esas son áreas que controlan, todo el cuerpo, la cara medial de estas áreas lo que van a hacer es controlar las funciones motoras y sensitivas del pie y hasta la rodilla. Y cuando es sensitivo van los genitales también. Entonces por eso se ve comprometido el pie y la pierna, pero no compromete el brazo y la cara. La cara se respeta. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a tener el accidente, en este caso en arteria comunicante, entonces me va a dar a mí un infarto de las porciones mediales de ambos lóbulos frontales. Entonces el paciente va a tener paraplegia, incontinencia urinaria, va a tener abulia, que es la pérdida del interés, va a tener afasias y alteraciones de la personalidad. Esto es lo que yo les decía. Entonces, vemos aquí este recorrido. Entonces, la arteria cerebral anterior da la arteria frontovasal medial, que es la que viene aquí, me da el ramo para el polo frontal, la calloso marginal, que me va a dar ramos frontales mediales, que esta tiene la anterior, intermedia, posterior. Bueno, vemos un vasto flujo hasta aquí, hasta esta zona. ¿Qué pasa? Lo traté de correlacionar con las áreas de Brodmann
para explicarle más o menos cuáles serían las alteraciones que se pueden presentar. Entonces, digamos acá en la corteza prefrontal, la precorteza prefrontal 9, 10, 11, tienen la función ejecutiva, lo que nosotros llamamos el working memory, la memoria de trabajo. Entonces, si me está presentando una alteración aquí en arteria orbitofrontal, la de polo frontal, me va a tener alteraciones en lo que es el working memory. Tengo la corteza motora primaria y secundaria, que es todo esto que vemos aquí. Entonces, ¿de qué se encarga la secundaria? Me integra, planea el movimiento, y va a la primaria, y la primaria es la que me ejecuta el movimiento. Entonces, si se ha alterado esto, entonces ya vamos viendo como qué alteraciones va a presentar ese paciente. Igual más adelante se las describo. Algo curioso es que aquí esta área 8 se encarga de los movimientos extrínsecos, de los movimientos de los músculos extrínsecos del ojo. Entonces también voy a tener alteraciones a ese nivel. También tengo la corteza somatosensorial secundaria y la primaria. Entonces el paciente va a perder la capacidad de ese estado y sensaciones somatoestésicas, como es el tacto y la propiocepción, lo que menciona el profesor ahorita. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas ya como tal? Usted va a tener una disfunción neurológica de orden superior. Entonces el paciente puede tener disfasias o afasias. Va a tener hemianopsias homónimas, que es esa pérdida de un campo visual de ambos ojos, sea derecho, sea izquierdo, y va a tener trastornos espaciales. Va a tener trastornos motores y sensoriales. Entonces el paciente va a tener una paresia de la pierna contralateral a la lesión, de la porción distal. Entonces, este es el homúnculo de Penfield. La porción distal sería de la rodilla hacia abajo. Entonces, diga, es que no... Esta es la porción, o sea, esta es la cara medial del hemisferio. Entonces, esta parte de acá, acá está la rodilla y acá viene, y acá estaría el pie. Entonces, como se compromete solo eso, por eso va a ser de la porción distal de la pierna. Ese paciente va a tener anomia táctil. Entonces, lo que habíamos visto en unas clases atrás, se le pide al paciente que cierre los ojos y se le pasa un objeto y ese no me logra reconocer qué objeto es que tiene en la mano. Ese paciente puede tener apraxia ideomotora, entonces no logra realizar esas funciones comunes con el objeto. Entonces usted ve que ese paciente se cepilla con una peineta o ahí se peina con un cepillo. Ese paciente también puede tener incontinencia urinaria y otras afectaciones como pérdida de interés por el entorno o cambio en la personalidad. Pasamos al síndrome de la arteria cerebral media. En el síndrome de la arteria cerebral media, entonces tenemos todo este recorrido de la cisura de Silvio o la temporal. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una oclusión total a este nivel. Entonces, y esa oclusión obedece a un orden aterotrombótico. Puedo tener una oclusión de las ramas de la bifurcación. Entonces, esta rama que viene para acá, para acá, para acá, aquí en esta bifurcación se me puede ocluir y responde a un orden embólico. Se me puede ocluir las ramas superiores, o las que llamamos rolándicas, la pre, la central y la poscentral. O se me pueden ocluir las ramas inferiores, que me irrigan el lóbulo temporal y el parietal. Ahora sí, si hay una oclusión total a este nivel, es lo que llamamos el síndrome del tronco de la arteria cerebral media. Entonces el paciente va a tener hemiplegia contralateral, va a tener hemianestesia, que también va a ser contralateral, va a tener hemianopsia homónima, la pérdida del campo visual de ambos ojos, va a tener una desviación de la cabeza y los ojos que van a ser del mismo lado de la lesión, y va a tener una afasia global en la lesión izquierda. ¿Cómo hacía afasia global? Entonces el paciente no comprende el lenguaje ni tampoco es capaz de hablar. Y va a tener amorfosíntesis en las lesiones derechas. Esa amorfosíntesis es que el paciente, yo le paso un objeto y él me identifica la mitad del objeto, pero él no dice como que, bueno, estoy identificando la mitad, no, sino que identifica una mitad y la otra no recuerda que está ahí. O sea, no recuerda que debería estar ahí. Ahí en cuanto a las afasias, refiriéndose a lesiones izquierdas, se refieren específicamente a que la mayoría de la población
tiene un hemisferio dominante que es el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando es una lesión más que izquierda, una lesión del hemisferio dominante, que es donde habitualmente está todo el componente de la, digamos que todo ese componente motor y sensitivo relacionado con la fascia. Entonces es importante que lo tengan claro, que no es siempre lesiones izquierdas, sino es más lesiones específicas del hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el área izquierda, que eso lo vimos al principio en las primeras clases. Listo. Cuando ya se me ocluye en la rama superior, entonces la pre, la rolándica y la post, entonces ese paciente va a tener déficit sensorio-motor en la cara, brazo y pierna contralateral. Va a tener una desviación ipsilateral de la cabeza y los ojos, lo que me va a imitar el síndrome del tronco de la arteria cerebral media. Ese paciente también puede presentar agrafoestesia, que no, o sea, hay una prueba en donde nosotros al paciente con un lápiz o un objeto delgado le hacemos un número o una letra y él la debe reconocer. Él no reconoce eso. Va a haber una alteración del sentido de la localización táctil, no logra discriminar entre dos puntos y ahí cambia la percepción del dolor y la temperatura. Cuando se me ocluyen las ramas inferiores que me irrigan el lóbulo temporal y el parietal, voy a tener una hemianopsia homónima. Esa hemianopsia homónima, que es la pérdida del campo. ¿Por qué? ¿Dónde se produce la lesión? La lesión a nivel del tracto óptico, por eso se produce. Va a tener una fascia de Wernicke en las lesiones izquierdas. Entonces, lo que decía el profesor, el lóbulo dominante, el hemisferio dominante en la mayoría de personas es el izquierdo. Entonces, cuando se ve comprometido, da esa fascia de Wernicke y ese paciente no es que no puede hablar, sino que no logra comprender el lenguaje. Va a haber negligencia visual y amorfosíntesis en las lesiones derechas. Ya las manifestaciones clínicas concretas como tal, entonces el paciente va a tener una desviación de la comisura de los labios, va a tener una paresia, va a tener hipoanestesia del brazo y de la pierna contralateral a la lesión. Va a tener desviación de los ojos ipsilateral a la lesión y va a tener una pérdida de la visión contralateral a la lesión. En las lesiones izquierdas afasia y en las lesiones derechas anosognosia. Esa anosognosia es que el paciente no reconoce que está enfermo. Pasamos al diagnóstico de estos cuadros. Entonces, en el libro estaba acá muy interesante que debemos sospechar un accidente cerebrovascular ante un cuadro de déficit neurológico de inicio súbito. La sintomatología persiste. Si persiste, entonces decimos que es un accidente cerebrovascular constituido. Y si desaparece, entonces decimos que es un accidente isquémico transitorio. ¿Qué es importante aquí? La anamnesis, los antecedentes, el cuadro clínico que presenta el paciente. Entonces nosotros debemos indagar sobre factores de riesgo y progresión del síndrome. Vamos a buscar signos de piramidalismo. Entonces la motilidad, ese paciente presenta parálisis o paresia. El tono, ese paciente presenta arreflexia, hiperreflexia, o movimientos involuntarios, que también me faltó aquí, que es el cronus, sinestesias. Signos de déficit sensitivo, parestesias, hipognesia o amnesia. Alteraciones de los pares craneales cuando hacemos la valoración, trastorno de las funciones mentales superiores, alteraciones del control de esfínteres. Vamos a hablar también de la presión arterial, el pulso arterial y ruidos cardíacos, más que todo para orientar el diagnóstico y saber cuál podría ser la etiología. Tenemos unos exámenes complementarios, el TAC, que es el principal. Entonces, a mí el TAC me va a diferenciar entre una hemorragia y una isquemia. Entonces, en la hemorragia vemos un aumento de la densidad y va a ser inmediato, mientras que la isquemia tiene un tiempo de instauración de 24 a 48 horas y pues se va a ver una hipodensidad. Entonces, aquí no sé si estoy mal, pero podemos ver que sería el compromiso de la arteria cerebral anterior y esta de la arteria cerebral media, por donde se encuentra ubicado. También tenemos la angiografía cerebral. Entonces, se hace más que todo por la sospecha de un accidente en la carótida o en la vertebral.
claro que también se puede presentar en esta rama de aquí y va a responder a alteraciones vasculares, entonces malformación arteriovenosa, estenosis, arteritis, aneurisma. Entonces, mire cómo se ve aquí la arteria carótida interna, el primer segmento del anterior, el segundo segmento del anterior, primer segmento de la media y aquí la bifurcación. Tenemos el Doppler transcraneal, entonces me estudia la circulación intracraneana, mide la velocidad de flujo sanguíneo cerebral y me determina zonas de isquemia cerebral. También tengo otros exámenes, como es la resonancia magnética, pero es solo cuando yo sospecho que tengo el accidente en el tallo cerebral. Tengo el ecocardiograma y los rayos X, pero es para evaluar la etiología del accidente cerebrovascular. Estudios hematológicos, hemograma, retrosedimentación, todo esto es útil a la hora de ir a anticoagular al paciente, a administrarle trombolíticos. Y esta prueba de BDRL me va a aclarar la etiología, la neurosífilis, pues sabemos que esto me da el resultado si el paciente porta alguna enfermedad venérea. Entonces, si me da positivo, puedo orientar mi diagnóstico etiológico. Y los gases arteriales, pues sobre todo en sospecha de hipoxia, anoxia cerebral, por esa hipoventilación. Listo. Para eso vamos a hacer entonces he pensado que lo mejor es hacer una serie de casos clínicos. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes correlacionen. ¿Cuáles son los síntomas? El sistema neurológico, después después de saberse evaluar de manera completa, tanto la vía motora, la vía sensitiva, la coordinación, los pares craneales, ustedes pueden, lo que yo les decía en la primera clase que tuvimos de neuro, el sistema nervioso es especialmente específico en mostrarnos solamente con semiología dónde están ubicadas las lesiones. ¿Por qué? Porque cada área tiene una tarea específica, cada vía tiene una tarea específica. Entonces el objetivo es que a través de los casos clínicos yo los voy a montar y el objetivo es que discutamos y vayamos identificando cuáles son las lesiones basados específicamente en los síntomas que tiene el paciente, es decir, en cuáles son los hallazgos que nos van a llevar a que el paciente identificar cuáles son los hallazgos clínicos puntuales en cuanto a su alteración neurológica. Entonces, esto lo vamos a correlacionar un poquito más con esos casos clínicos puntuales en cuanto digamos que a la correlación clínica y semiológica con las diferentes alteraciones. Es muy frecuente, y eso también lo vamos a explicar un poquito cuando revisamos esos casos clínicos, es cuál es el curso a llevar frente a un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular. Una vez usted tiene un diagnóstico de una enfermedad cerebrovascular, usted lo que va a hacer es semiológicamente identificar la lesión. Usted la va a identificar semiológicamente y va a hacer una correlación anatómica específica. Es decir, yo con estas alteraciones que tiene el paciente desde el punto de vista clínico, puedo decir que la lesión está ubicada están afectadas estas vías y la ubicación de la lesión es a este nivel. Ya para confirmarlo, pues la principal forma de confirmarlo es una imagen. Llámese una TAC, un TAC de cráneo, que habitualmente arrancamos con un TAC de cráneo simple, que es un examen, entre comillas, fácilmente accesible, y es nuestra primera forma de identificarlo. Esto para saber si el paciente cursa con una enfermedad cerebrovascular de dos grandes tipos. La gran mayoría son de tipo isquémico, como lo mencionaba hace un momento su compañero, relacionado con procesos aterotrombóticos que pueden ser de cualquier origen, desde el punto de desde cardíacos hasta carótidas, hasta la misma ubicación cerebral. Y específicamente entonces vamos a hacer una serie de estudios adicionales para definir dónde está la ubicación. Una vez clasificamos si es isquémico o hemorrágico, como les decía, la mayoría son isquémicos, pero también podemos descartar hemorrágicos. ¿Por qué? Porque el manejo de cada uno es completamente diferente. Mientras que los procesos isquémicos son de manejo específicamente relacionado con trombolíticos si está dentro de un periodo que se considera como periodo de ventana, como lo mencionó su compañero, el cerebro es muy dependiente específicamente de circulación, es decir, de oxígeno,
y del aporte de oxígeno y del aporte de glucosa que se le realiza de manera inmediata. Él es muy dependiente, ¿no? Mientras que otros órganos como los periféricos, como los distales, como los músculos, tienen, digamos que reservas para funcionar ante la deficiencia de circulación. El cerebro no es así. Entonces el cerebro, el miocardio son muy dependientes de la circulación. O pueden ser trastornos hemorrágicos, que ya puede estar relacionado con sangrados, llámese por una malformación arteriovenosa, llámese por una un proceso de ruptura de una aneurisma, por hipertensión arterial severa. Ese tipo de alteraciones las vamos a identificar o discriminar la una de la otra a través de una imagen cerebral como tal. Y con eso vamos a definir las conductas desde el punto de vista terapéutico. Pero todo eso tiene un proceso y eso se los voy a explicar un poquito más adelante cuando revisemos un poquito los casos clínicos. Pero ya correlacionando primero la anatomía y la fisiología de las alteraciones que vamos a tener en el paciente. Entonces es muy importante que, que cuando realicen la valoración del paciente, correlacionen cada uno de los hallazgos, la lateralidad de cada uno de los hallazgos y la ubicación de cada uno de los hallazgos para definir cuál es la alteración puntual. ¿Listo? Bueno, eso por ahora. Entonces pienso que les voy a tener unos casos clínicos que no sé si prefieran que se los envíe previamente o los vamos revisando uno por uno. A medida que lo vayamos revisando, pues vamos haciendo como el análisis de cada caso, para que los revisemos como en una sesión que hagamos especial al respecto. ¿Listo? ¿Quién sigue? No sé si Lizeth pudo arreglar un poquito el audio. Pues ya me puedo conectar, si quieres puedo continuar. Ok, bueno, continuemos. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre lo que es el síndrome piramidal o síndrome de la motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior. Para esto tendremos que iniciar hablando sobre la anatomía, en donde hablaremos sobre lo que es la vía córtico-espinal. Y recordemos que la acción que tiene el sistema nervioso central sobre el músculo va a consistir en lo que son dos neuronas, una neurona motora superior y una neurona motora inferior. La neurona motora superior se encuentra a nivel de la corteza. Ahí se va a encontrar lo que es el soma o su cuerpo y va a llegar hasta lo que es la médula espinal. Mientras que la neurona motora inferior, esta se va a encontrar a nivel de la médula y va desde lo que es el asta anterior de la médula, va a salir atrás de lo que son los nervios raquídeos y va a llegar hasta el músculo que va a inervar. Tenemos que hablar también de lo que es el homúnculo de Penfield, que este nos va a permitir definir cómo es la distribución de la corteza motora, en donde veremos que a nivel medial se va a encontrar lo que es los miembros inferiores, mientras que más a nivel lateral vamos a encontrar lo que son las manos, los ojos, a nivel de la boca, y pues va a tener la distribución como lo vemos en este pequeño dibujito. Hablando sobre el trayecto de esta vía, vamos a observar de que esta comienza a nivel de la corteza motora, va a salir y va a descender a través de lo que es la corona radiada. En este punto las fibras de cada parte del cuerpo van a estar separadas y va a llegar hacia la cápsula interna, específicamente hacia su brazo posterior. Tenemos que mirar que la distribución de las fibras van a estar en relación a este pequeño dibujo. La región más rostral o superior va a estar más hacia la rodilla de la cápsula interna, mientras que la región más posterior o caudal
que inerva los miembros inferiores van a estar a nivel más lateral hacia lo que es este brazo posterior. Ya pasado lo que es el cuerpo calloso y la cápsula interna, vamos a observar de que va a descender hacia los pedúnculos cerebrales, que hacen parte de lo que es el mesencéfalo. Estos, si los dividimos en 5 partes, observaremos de que el tracto córtico-espinal va a pasar a través de los 3/5 medios, es decir, por la mitad de cada pedúnculo, y va a tener una distribución de lo que denominamos la inervación rostral o las fibras rostrales van a estar más hacia medial, mientras que las fibras que son más hacia la región caudal van a estar más hacia la parte lateral. También tenemos que tener en cuenta de que cuando baja a nivel de la protuberancia, este se va a dividir en muchas fibras y que por las fibras pontocerebelosas transversas se va a generar lo que son 2 tractos, o se va a dividir en 2 tractos, un tracto córtico-espinal lateral y un tracto córtico-espinal anterior. El lateral se va a decusar mientras que el anterior no se decusa, que veremos más adelante. Luego de que el tracto llega al bulbo raquídeo a su parte anterior, en donde encontraremos las pirámides, veremos de que las fibras del tracto córtico-espinal lateral se van a ir hacia lateral, es decir, se van a decusar. Estas corresponden al 70 al 80% de las fibras, mientras que las otras, que son las fibras del tracto córtico-espinal anterior, se van a quedar a nivel anterior. Corresponden a un menor número de fibras, aproximadamente entre el 20 y el 30%. Y vamos a mirar de que la distribución de estas fibras, como vemos en este dibujito, lo que es a nivel rostral se va a quedar a nivel medial, es decir, las fibras córtico-espinal anterior, mientras que lo que es a nivel caudal se va a ir hacia lateral. Ahora, como modo de resumen o para recordar, miremos que a nivel de la corteza cerebral motora se va a encontrar la primera neurona, que ahí se iba a encontrar lo que era su soma. Este iba a pasar a través de lo que era la cápsula interna, específicamente a través de su brazo posterior, iba a pasar a través de lo que eran los pies de los pedúnculos cerebrales y iba a pasar a nivel del bulbo raquídeo a lo que eran las pirámides vulvares. En este punto se iba a decusar lo que era una piramidal directo o un tracto córtico-espinal anterior, que representa un 20% de las fibras, y un tracto córtico-espinal lateral o también denominado aspiramidal cruzado, que representaba el mayor número de fibras, siendo un 80%, para llegar así hasta lo que era el núcleo del asta anterior de la médula espinal, en donde se va a encontrar la segunda motoneurona. Como definición, el síndrome piramidal es toda lesión que afecte lo que es el as piramidal en cualquier punto de su recorrido. También es denominado como síndrome de la motoneurona superior o de la primera neurona, aunque esta no es una denominación correcta, ya que en esta incluye lo que es el as piramidal con lo que es la vía córtico-espinal y cortinuclear, que sí atraviesan lo que es las pirámides vulvares, pero al hacer el nombramiento de motoneurona superior también incluiría lo que son los haces reuroespinal, reticuloespinal, vestíbuloespinal y tectoespinal, que estos no van a atravesar lo que es la pirámide vulvar, ya que son extrapiramidales. Como causas o etiología de esta enfermedad podemos encontrar que puede ser de tipo congénita, adquirida o por algunas lesiones compresivas. De tipo congénita por algunas hemiplegias cerebrales infantiles que van a determinar un menor desarrollo muscular. De tipo adquirida ante traumatismo del cráneo, que puede conllevar a lesiones vasculares como hemorragias por la rotura de algún tipo de arteria en los casos de hipertensión arterial, arteriosclerosis, aneurismas cerebrales. Y a nivel isquémico por alguna trombosis, por las embolias, espasmos arteriales y las vasculitis. A nivel de las lesiones compresivas pueden ser a nivel tumoral, por tumores benignos o malignos primarios o secundarios del neuroeje, granulomas o quistes del sistema nervioso central o meningoencefalitis difusas o abscesadas. Pasando a las manifestaciones clínicas, podemos dividirla en 2 grandes grupos, lo que son unos signos negativos y unos signos positivos. En cuanto a los signos negativos, podemos encontrar lo que es la debilidad o la paresia, lo que es la reflexia superficial o cutáneo mucosa. Recordemos que la reflexia es cuando no se produce ningún tipo de respuesta cuando se estimulan los reflejos osteotendinosos. También se puede presentar pérdida de la destreza, atrofia leve por el desuso del músculo. Y en cuanto a los signos positivos, podemos encontrar lo que es la espasticidad, que es cuando los músculos se encuentran tensos y rígidos. Se puede presentar también una hiperreflexia osteotendinosa profunda, que pues como decíamos, hiperreflexia o un aumento de la respuesta de los estímulos.
Debemos de tener en cuenta que según el sitio de la lesión podemos encontrar 4 patologías, lo que es una hemiplegia o hemiparesia, lo que es una paraplegia o paraparesia, una cuadriplegia o cuadriparesia o una monoplegia o monoparesia, que hablaremos de cada una más profundamente. Para iniciar hablaremos de la hemiplegia o hemiparesia, que pues, tiene como definición la pérdida de la motilidad voluntaria total o parcial respectivamente en una mitad del cuerpo. En cuanto a las características, esta se puede presentar de forma completa, facio brachiocrural, que lo que quiere decir es que cuando se ve comprometidos a nivel de los territorios faciales, miembros superiores y miembros inferiores del mismo lado afectado, o de predominio, se puede presentar de forma brachial o crural, que lo que significa es cuando predomina a nivel de lo que es miembros superiores o miembros inferiores, más que en otras zonas. En cuanto a la aparición, esta puede ser de forma súbita o gradual. Cuando es súbita puede estar acompañada de coma y se va a producir el ictus apoplético. Cuando es gradual puede estar precedido por prodromas como lo que son mareos, vértigos, cefalea, parestesias, trastornos del sueño o cambios de conducta. En cuanto a los tipos de hemiplegia podemos reconocer 3 tipos con características semiológicas distintas, lo que es la hemiplegia en el paciente en coma, la hemiplegia flácida y la hemiplegia espástica. En la hemiplegia del paciente en coma podemos encontrar que a nivel de la cabeza se va a presentar lo que es fases asimétricas con el denominado signo del fumador de pipa, además de que la paciente con cada expiración se le va a presentar elevación de la mejilla debido a la parálisis de lo que es el músculo buccinador del lado afectado. También vamos a ver una desviación de la cabeza y de los ojos hacia el lado de la lesión, por lo que podemos determinar de que va a ser en sentido contrario a donde se está presentando la parálisis. Y que al intentar comprimir lo que es el nervio facial, solo se va a contraer la musculatura de la mitad de la cara sana, mientras que la otra mitad queda inmóvil. A eso es lo que denominamos la maniobra de Foix. Y lo que es el signo de Milán, que es cuando se presencia la ausencia del reflejo córneo-palpebral debido al compromiso del nervio facial. En cuanto a los miembros, vamos a observar de que al intentar elevar los miembros va a haber una caída de los miembros del lado paralizado, pero va a ser de una manera brusca. Pueden estar ausentes lo que son los reflejos profundos u osteotendinosos, y al revisar lo que es el reflejo cutáneo plantar puede darse lo que es un signo de Babinski de manera bilateral, además de lo que es la presencia de los reflejos de automatismo medular. En cuanto al tronco podríamos ver que los reflejos cutáneos abdominales podrían ser negativos. Esto se realiza con una aguja de manera muy suave, se roza de manera lateral a medial hacia el ombligo y debe haber una contracción del recto anterior. Al igual que el reflejo cremasteriano, que va a ser negativo, y este se realiza desplazando lo que es un objeto con punta roma de arriba hacia abajo sobre lo que es la cara interna del músculo, donde se va a producir lo que es la contracción del músculo cremaster y va a haber una elevación del testículo del lado estimulado. En la hemiplegia flácida podemos observar que se puede presentar una hemiplegia facio-brachiocrural completa con hipotonía muscular o flacidez. También podremos observar que la cara va a estar paralizada con un compromiso mayor en los músculos faciales inferiores más que en los músculos faciales superiores, ya que estos reciben inervación de ambos hemisferios. También va a estar acompañado con una menor fuerza de oclusión de lo que es el ojo en el lado paralizado y lo que es el signo de Revillot, que este es cuando el paciente no puede ni abrir o cerrar el ojo del lado paralizado de manera aislada. También veremos que en el lado afectado estén ausentes lo que son los reflejos cutáneos abdominales y osteotendinosos, además de la presencia de lo que es el signo de Babinski. Y los reflejos de automatismo medular van a ser mucho más intensos al inicio de la patología. En cuanto a la hemiplegia espástica, podemos encontrar signos como lo es la hemiplegia del lado paralizado con una hipertonía muscular que puede llegar a la contractura. También una parálisis predominante en los músculos de función más diferenciada, como pueden ser los de la mano. Y también lo que es la marcha de Todd, que también es llamado helicopoda, que lo que significa es que la pierna paralizada va a empezar a realizar movimientos de circunducción o de forma circular alrededor de lo que es la pierna sana, como lo vamos a observar en el video. Va a estar acompañada de una hiperreflexia profunda u osteotendinosa con algunos posibles reflejos policinéticos, además de la arreflexia superficial o cutáneo-mucosa con reflejos cutáneo-abdominales y cremasterinos ausentes.
Bueno, parece que su compañero perdió se desconectó. Lizeth, ¿pudiste arreglar el internet? Pues, profe, yo creo que sí. Siempre estuvo pues funcionando normal, no había ninguna. ¿Me No, escuchan pues no bien? sé, es que había problemas de audio hace rato. ¿Y Trata de hablar un ahorita? poquito más despacio. Pues ahorita se te oye bien. Bueno, a ver. Trata de hablar más despacio, pausado. Que a veces como hablas muy rápido y el audio no estaba tan bien, pues no, era más fácil perderse. Bueno, profe. Bueno, Vuelvo a... ¿Desde el principio o donde quedé? ¿tú qué temas tienes? Hipertensión endocraniana y ¿Qué temas tienes? y síndrome, hipertensión endocraniana y meningitis o síndrome meningoencefalítico. Entonces hablemos de hipertensión únicamente y dejamos el otro para la próxima clase. Bueno, entonces pues voy a volverlo a dar de forma rápida. ¿Qué pasó? Bueno, entonces les decía que la hipertensión endocraniana o el síndrome de hipertensión endocraniana consiste en un conjunto de síntomas y signos que van a estar ocasionados por el aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneana, ¿cierto? Entonces tenemos el cráneo, que va a ser como tal el continente, y el parénquima cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, que va a ser el contenido. Bueno, entonces vamos a tener que este cráneo del continente va a limitar los cambios de volumen que pues estos cambios de volumen van a ser de la sangre o del líquido cefalorraquídeo. Y estos van a cambiar con el fin de hacer un mecanismo de compensación para así evitar como un proceso expansivo de órganos intracraneales. Profe, yo estaba hablando, pero me acabé de dar cuenta que me salí de la reunión. ¿Me escuchan? No, se te oye muy entrecortado, Lizeth. Es que me acabé Bueno, de paremos hasta aquí. Bueno, Esto... respondré el sábado. O no sé. Cuénteme.